10 claves, 10 misterios que se han ido concentrando durante 50 largos años de investigación. 10 claves que tienen que conocer para saberlo todo en torno a la muerte de JFK. La primera de ellas tiene un nombre muy sonoro, la bala mágica. La Comisión Warren dictaminó que hubo solamente 3 disparos aquel día en Dallas. Uno el que mató a Kennedy, otro que falló y dio a uno de los espectadores, así que quedaba una única bala para justificar 7 heridas en 2 personas diferentes. Esa bala tendría que haber hecho 4 cambios de trayectoria, uno de ellos en el aire. Tendría que haberse mantenido suspendida en la nada para que los tiempos cuadrasen, por ejemplo, con la película Zapruder, la película del asesinato. Y para colmo, esa bala, después de atravesar 4 pulgadas de hueso, de fracturarlo, después de atravesar 15 pulgadas de carne, aparece intacta en una camilla del hospital Parkland Memorial. ¿Qué quiere decir todo esto? Es imposible que una sola bala pudiera hacer todo eso. Tendría que haber habido más de un disparo, tendría que haber habido más disparos que los registrados por la Comisión Warren y posiblemente más de un tirador. Exactamente, tuvo que haber más de un tirador. No es posible que con esas heridas hubiera solo una persona que disparara. Se apuntaban además varios nombres. Por ejemplo, un exiliado cubano que se llamaba Herminio Díaz, que estaba relacionado con la mafia cubana, pero también con la CIA, trabajaba para la CIA. Dicen que fue el francotirador que verdaderamente disparó contra JFK. También está otro nombre, Lucien Sarty. Este está durante muchos años como la principal persona que pudo disparar porque era un gran criminal, había matado a decenas de personas, estaba relacionado con la mafia marsellesa y además hay mucha gente, muchos testigos aseguraban que estaba en lo que se llamó el montículo de hierba y vestido de policía y que le vieron con un rifle. Con lo cual los conspiranoicos se acercan a esta persona como la que posiblemente atentara contra JFK. Luego murió en extrañas circunstancias. Pero hay una última teoría, que es que alguien de la propia seguridad del presidente que iba en el coche justamente detrás de él, alguien que no estaba muy experimentado en hacer esas labores, que se llamaba George Hickey, al oír disparos tan cerca de él, se puso muy nervioso. Decían que la noche anterior todos los guardaespaldas habían estado de fiesta y que entonces tenían una potente resaca, con lo cual, sin querer, al coger su arma, se disparó un tiro que voló la cabeza del presidente. Una de las pruebas de cargo contra Oswald fueron unas fotografías mundialmente famosas, de hecho estuvieron en la portada de la revista Life, en las cuales Oswald se encontraba sujetando un periódico y el rifle con el que más tarde iría a matar a Kennedy. Oswald, cuando le enseñaron esas fotos, dijo que aquello era un montaje, y muchos expertos también lo dicen, una especie de Photoshop primitivo, un montaje fotográfico en el cual a un cuerpo de una persona que estaba posando le pusieron la cabeza de Oswald. Hay expertos que dicen que efectivamente que las sombras del rostro no coinciden con las del resto de la foto, que la cabeza de Oswald es desproporcionada, es muy grande para ese cuerpo, en fin, que aquella foto no encaja y que es una prueba fabricada para incriminar a Lee Harvey Oswald. Otra fotografía que tuvo su polémica fue la de los vagabundos. Había varias cosas que no coincidían, como por ejemplo que esos vagabundos llevaban un buen corte de pelo, unos buenos zapatos, estaban limpios, menos el último que se ve que como que está actuando. Se dieron nombres para identificar a estos personajes y todos trabajaban en la CIA. El primero de ellos es Charles Harrelson, el segundo es Frank Sturgis y el último Howard Hunt, que tendría mucho que ver en toda esta conspiración. De hecho, Howard Hunt es uno de los personajes ocultos más importantes de la historia del siglo XX. Participó, montó el golpe de Estado en Guatemala, la invasión de Bahía de Cochinos. Le pillaron con las manos en la masa en el edificio Watergate y fue uno de los causantes de que el presidente Nixon tuviera que dimitir. Pues bien, este hombre en su lecho de muerte en el año 2007 deja a su hijo una cinta magnetofónica en la que reconoce haber participado en el complot para matar a Kennedy. A nombres, fechas, datos y apunta hacia un culpable, el vicepresidente Johnson. Si hay alguien, gracias a quien tenemos las imágenes que hemos podido ver donde se vuela la cabeza del presidente, es Abraham Zapruder. Este hombre era un ruso que tenía pues, una empresa textil. Ese día casi estrenaba una cámara de vídeo, estaba con su secretaria viendo entre la biblioteca y el montículo de hierba, estaba desde allí viendo la comitiva del presidente, cuando de repente, sin él saberlo, habría filmado una de las escenas más pasadas en la historia
de los medios de comunicación. Y no solo eso, hubo mucha polémica porque no se sabe si la película está variada, es decir, si han sido cortados fragmentos, si esos pequeños saltos que vemos en ella fueron manipulados, por quién y con qué sentido. Sabemos que este hombre la vendió a las pocas horas por $150.000, que se quedaron con copias y que esas copias, pues dicen algunos, que tienen toda la información que verdaderamente grabó y no la que se ha emitido. Una de las cosas más curiosas de la biografía de Oswald es que es muy anómala. Eso ha hecho que mucha gente piense que estaba vinculado con los servicios de inteligencia. ¿Por qué una persona que ha estado en los marines, que ha manejado información secreta, de repente decide desertar a la Unión Soviética? Se lo permiten los norteamericanos, se lo permiten los rusos, se arrepiente después, le permiten regresar tanto unos como otros. Hay muchos que creen que fue captado en su época de los marines. Hay muchos indicios pequeños, pero te voy a poner uno muy curioso. En su informe médico de los marines hay una alusión a una enfermedad venérea, pero el médico militar hace la siguiente salvedad: que no se le sancione porque esto ha sido contraído en acto de servicio. ¿Qué acto de servicio puede implicar contraer una enfermedad de transmisión sexual? Evidentemente, el espionaje. Gracias a la película de Zapruder que antes hablábamos y gracias a las miles de fotografías que se hicieron, hemos podido ver personajes que no debían estar, o por lo menos personajes extraños dentro de la escena que se estaba viviendo aquel día en Dallas. Uno de ellos es el hombre del paraguas. Este hombre del paraguas parece que cuando la comitiva está pasando antes de disparar al presidente, se acerca y no se sabe por qué abre un paraguas. Algunos dicen que era reivindicando pues una cosa que había hecho John Fitzgerald Kennedy, que él estaba en contra y que era una manera de llamar la atención. Otros, en cambio, dicen que ese paraguas lo que hizo fue disparar un dardo directamente al cuello del presidente y que dejó a este paralizado para que luego le pudieran volar la cabeza. Otro personaje que tampoco debía estar en la escena es conocida como Babushka Lady. ¿Por qué Babushka Lady? Pues simplemente porque llevaba un pañuelo como llevaban las ancianas rusas, y por eso pusieron ese nombre, porque la mujer nunca pudo ser identificada, aunque hubo algunas personas, una stripper, que muchos años después dijo ser ella la señora del pañuelo. Esta señora parece que tiene una cámara en las manos, y si alguien disparó contra Kennedy desde la conocida como Loma de Hierba, ella tuvo que fotografiar a esa persona, a ese posible segundo tirador. Nunca han salido a la luz esas imágenes, si es que existieron. Otra cosa extraña de esta señora: cuando se oyen los disparos, todos directamente se tiran al suelo, a su alrededor, menos ella. ¿Quién era? Y si extraña fue la muerte de Kennedy, no lo fue menos la de su presunto asesino. Esa muerte fue filmada y transmitida en directo por televisión. Debe de ser uno de los primeros asesinatos emitidos en directo por una televisión nacional. Pues bien, todo el mundo se pregunta cómo era posible que estaban en el parking, en el garaje de la comisaría de policía, solamente podían estar en teoría periodistas acreditados. ¿Cómo es posible que un conocido mafioso pudiera acceder armado a ese lugar? ¿Y cómo es posible que estuviera tan mal custodiado el hombre que en aquel momento era el ser humano más odiado de Norteamérica, sobre el que llovían infinidad de amenazas? Eso también son puntos oscuros. Fue el primer testigo, Oswald, muerto, ¿no? Pero es que hubo muchos más, casi 100 personas que han estado de cierta forma relacionadas con todo el magnicidio de JFK. Perdieron la vida en meses y años posteriores. Te voy a poner simplemente unos ejemplos. Gary Underhill era agente de la CIA, dijo que la agencia estatal estaba implicada en ese asesinato y de repente apareció suicidado. Killian Pitzer grabó la autopsia de JFK y guardó una copia. Iba a dejar la Marina, iba a firmar un contrato con una potente televisión y justamente antes de firmar el contrato aparece en su casa, se había volado la cabeza. La familia siempre dijo que fue un asesinato porque él estaba muy contento con ese contrato millonario que iba a firmar. Jack Ruby, el asesino de Oswald, que muere, como nos dice Santi, después de haber pegado un tiro a Oswald, pero muere en la cárcel, diciendo que le habían inoculado un cáncer. Halle Bogg, miembro de la comisión Warren, que siempre aseguró que él no estaba de acuerdo con las conclusiones a las que había llegado esta. Muere en un extraño accidente aéreo que nunca se ha podido solucionar. Edgar Hoover, director del FBI, que comentó que si él hablara
del verdadero asesinato de JFK, que se iba a liar muy gorda. Al poco tiempo, de repente, muere de un fulminante ataque al corazón. O Joseph Ayres, jefe del personal del Air Force One, había escuchado demasiado. Y un día cazando, pues también tuvo un extraño accidente.